¿Cómo empieza el estudio de una patología digestiva? Con la anamnesis. Ya. Eso es súper importante en el sentido de no perderle no perder un poco la importancia que significa ver al paciente, tocar al paciente, escuchar al paciente. La habilidad de la anamnesis es súper importante y el examen físico es una habilidad técnica que se aprende después, pero es súper importante entender que tanto anamnesis y examen físico es la base fundamental de la medicina y es lo que a nosotros nos provee la mayor cantidad de información. Los exámenes siempre son complementarios a la patología, ¿ya? Se utilizan cuando tenemos duda o realmente estamos un poco perdidos en cómo abordar la situación del paciente en cuanto a los síntomas y los signos. Por lo tanto, el título tiene que ver con eso, ¿ya? Casi todo lo que nosotros hacemos para empezar a estudiar esta cuestión lo vemos en cuanto a exámenes de laboratorio. Por lejos, los exámenes de laboratorio que más vamos a ocupar, por supuesto, son el hemograma y la PCR. Y lamentablemente les tengo que decir que van a tener que aprenderse los resultados normales de memoria, ¿ya? Empezando, por supuesto, también después del hemograma y la PCR con el perfil hepático. El perfil hepático nos informa de la bili total, la bili directa, la proporción entre ambas, la AST, la gamma-glutamiltransferasa, las fosfatasas alcalinas y las proteínas totales junto con la albúmina. No, perdón. El perfil hepático se puede alterar tanto por ictericias que tienen que ver con hemólisis, por ejemplo. Hay ictericias que tienen que ver estrictamente con la parte que es lo que vemos nosotros, con obstrucción de la vía biliar. Recuerden que la vía biliar está constituida con el conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo, la unión que estos hacen formando el conducto hepático común. Posterior a eso reciben al conducto cístico, ambos en total continúan como conducto colédoco y el conducto colédoco llega ¿hasta qué parte del duodeno? Hasta la segunda porción por medial. ¿Se acuerdan que la curva del duodeno es así? Llegan siempre por medial. Atraviesan la cabeza del páncreas y llegan hasta medial. ¿Por qué es importante saber esto? La constitución anatómica en cirugía, porque cualquier alteración en todo el trayecto que ya les describí puede producir finalmente una ictericia obstructiva. La primera causa de ictericia obstructiva es litiasis, cálculo, ¿ya? La formación normal de cálculos se produce primero por la éstasis de bile, la precipitación de microcálculos, la formación de barro biliar y posterior a eso los cálculos, o sea, la formación de barro biliar, microcálculo y posterior a eso la formación de cálculos más grandes. A medida que se forman cálculos pequeños, se pueden polimerizar y formar cada vez cálculos más grandes. La bilis tiene tres componentes principales, que son lecitina, fosfolípido y colesterol, ¿ya? Cualquier desbalance entre esos componentes de la bilis puede producir una polimerización de sus componentes restantes y eventualmente desarrollar microcálculos. ¿Cuál es la importancia también de entender que la vía biliar se puede ver afectada por estos cálculos? Que los cálculos van a pasar a la vía que se los permita. Es decir, que nosotros tenemos que conocer cuál es el ancho normal de la vía biliar. La mejor forma, el examen de elección para poder observar vesícula biliar fundamentalmente, es la ecografía abdominal, ¿ya? Por lejos el diagnóstico de elección para nosotros, o sea, el examen de elección para nosotros tener el diagnóstico de litiasis, ¿ya? ¿Qué información nos da? Nos da el largo de la vesícula, la posición de la vesícula, si tiene cálculo o no, cómo está el bacinete, el grosor de la pared y el diámetro de la vía biliar. El diámetro de la vía biliar con vesícula, o sea, un paciente que no ha sido operado en la vesícula, es hasta 8 milímetros. O sea, perdón, hasta 6 milímetros, ¿ya? Y sin vesícula hasta 8. Hay una compensación. Es lógica la compensación porque, dado que la vesícula ya no existe, no se puede acumular bilis en esa vesícula, ¿ya? Por lo tanto, hay una cierta compensación de dilatación que tiene la vía biliar para poder enfrentar toda la bilis que va saliendo del hígado, ¿ya? ¿Entendieron eso o les quedó medio raro? Les estoy insistiendo, por favor, que se aprendan la anatomía, agarren el libro y vuelvan a leer la anatomía, porque ahora sí que se pone interesante, ¿ya? Es súper importante que no solamente entiendan de lo que estamos hablando, sino que profundicen ya en lo que refiere a la anatomía para que ustedes puedan entender cómo vamos a hablar después de ictericias obstructivas. Que ahora lo vamos a pasar en forma superficial, pero después el próximo año va a ser el funcionamiento más importante que vamos a tener todo el semestre. Entonces,
Si un paciente tiene vesícula puesta, no ha sido operado de vesícula, el diámetro de la vía biliar tiende a ser hasta 6 milímetros. ¿Ya? Un paciente sin vesícula hasta 8. Por lo tanto, si yo encuentro ya una ecografía que me informa una vía biliar de 1 centímetro, significa que la vía biliar está dilatada. Y el examen de elección para poder estudiar la vía biliar es la colangioresonancia. El examen de elección diagnóstico de laboratorio para cuantificar la ictericia y poder evaluarla es la gamma-glutamiltransferasa GGT. ¿Ya? Este es un cuadro resumen de lo más importante que ustedes van a poder observar acá. ¿Por qué? Porque me dicen cómo voy a tener la GOT, la GPT, la fosfatasa alcalina y la bili total en cuanto a osomento por patología. Por ejemplo, sin ser prejuicioso con este curso, vamos a hablar de hepatitis alcohólica. ¿Ya? La GOT puede subir hasta 6 veces su valor normal en hepatitis alcohólica. La GPT hasta 3 veces. La fosfatasa alcalina, que tiene hasta 150, hasta 3 veces, ¿ya? Y la bili total, que hasta 1 milímetro, puede subir hasta 36 veces, ¿ya? Si está 1, ¿qué quiere decir que esté de 1 a 36? ¿Qué significa el 1? Si es multiplicador. Efectivamente, se puede encontrar hasta normal, por lo tanto, vuelvo a la introducción de esta clase. Los exámenes de laboratorio son exámenes complementarios al estudio por anamnesis y por examen físico, al signo y al síntoma, ¿ya? Esto les va a servir para la vida. Les recomiendo encarecidamente que lo impriman y lo plastifiquen, ¿ya? Porque con esto ustedes van a tener referencia general para poder observar a estos pacientes cuando ustedes reciban un perfil hepático y puedan estudiarlo de acuerdo a lo que van encontrando. Porque van a hacer un examen físico, van a hacer una anamnesis, el paciente les llega amarillo, ustedes solicitan un perfil hepático y lo que tienen que ver es más o menos para dónde apunta esto, ¿ya? Por lo tanto, les sirve esto, pero también tienen que entender que les sirve también aprenderse los valores normales, ¿ya? A partir de la normalidad, nosotros estudiamos la normalidad, ¿ya? El perfil bioquímico cruza en algunas ocasiones con el perfil hepático. No es tan así en todos los laboratorios. En general, el perfil bioquímico no incluye el perfil hepático, por lo tanto, son dos perfiles independientes que usted tiene que solicitar en forma individual. ¿De acuerdo? ¿Qué voy a encontrar yo en el perfil bioquímico? Glucosa, ácido úrico, la CREA, por supuesto, el perfil hepático raro, como ya les dije. Puede que esté descrito el perfil lipídico con el colesterol, el high density lipoprotein y el low density lipoprotein, o HDL y LDL, las proteínas totales, la albúmina, el calcio, el potasio, el sodio y el fósforo. ¿Ya? ¿Por qué no se cambió? Qué raro. Quiero que tomen esta... Lo que pasa es que necesito que pongan harta atención. Donde dice amilasa debería ser lipasa, donde dice lipasa debería ser amilasa. La verdad que no sé por qué. Les voy a explicar. ¿Tienen un plumón? Necesito que vean este gráfico. Por favor, cuando se estudien esta diapositiva, entiendan que los nombres están errados. ¿Ya? Yo los había cambiado, pero no sé por qué esta quizás me equivoqué de clase. Pero la lipasa corresponde a esto y la amilasa corresponde a la contralateral. Les voy a explicar por qué. Cuando nosotros estudiamos las enzimas que se producen, ¿por qué la amilasa es menos específica que la lipasa? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Dónde más se produce amilasa? La salida, la amilasa salida. Miren lo que pasa, cuando nosotros tenemos un gráfico de una semana, tenemos que el pic de, por ejemplo, no sé, pues llega hasta 400, le llegó a este paciente. Yo voy a tener el pic de amilasa acá a llegar de 400 y voy a empezar en 0 acá, por supuesto, porque el cruce de los dos ejes cardinales, ¿sí? Sube, llega hasta 400, baja. Y este para mí va a ser las 48 horas. Y este va a ser la curva de amilasa. Mientras que la lipasa sube a partir de las 24 horas. Se cruza más o menos acá y tiene que ser un poco más grande. El pic de la lipasa es más o menos a los 5 días acá.
3 a 5 días. Por lo tanto, tiene una meseta un poco más ancha y finaliza alrededor de los 7 días. Y pasa. ¿Quién me puede traducir lo que acabo de escribir? Entendiendo. Se ve desde ahí atrás, si no lo aprenden ahora, no lo van a aprender después. Si quieren, se ponen de pie y fotografían, no hay problema. ¿Ya? Yo sé que, pero si no, les pido por favor, eso es muy importante este gráfico. ¿Qué entienden por este gráfico? Que la milasa, no, quizás si ellos no están como sensibles sobre eso, Ya. igual para casos como agudos, igual se puede tomar, porque la lipasa no va a servir en casos como... Ya, traspasa todo lo que me estás diciendo, contextualízalo en un paciente. Que si me llega un paciente con pancreatitis aguda el mismo día, así como Ya. 7 horas, no tiene sentido vivir el día de la lipasa porque no la voy a detectar. Bien. ¿Y acá? Pasados unos días ya mejor pido la lipasa porque no seguro. Pero la lipasa está en cero acá. En ese día ahí ya. Yo te recomiendo que la verdad es que uno no sabe cuándo empieza la pancreatitis. ¿Ya? Y habitualmente el paciente ya espera un par de días que llegue al hospital. Por lo tanto, es altamente probable que ya estemos por acá. ¿Ya? Yo te recomiendo que cuando tengas que solicitar ante la duda paciente en este contexto, tú siempre pidas la milasa lipasa. ¿Ya? Lo que quiere decir este gráfico es algo bien interesante. Tú puedes al principio o al final tener amilasa lipasa normal, lo que no descarta el hecho de que el paciente esté sufriendo una pancreatitis. Puedes tener una persistencia o unos nuevos pics de esto en la medida que esto siempre se regulariza hasta la normalidad. ¿Ya? No puede, es muy raro tener una meseta de amilasa donde se quiere ganar amilasa, se ve lo mismo con la lipasa, que se pegue más de ese día, rarísimo. ¿Ya? Por lo tanto, entiendan que cuando la primera que se eleva es la amilasa, es la primera que cae, y justo los 3 a 5 días más o menos, cuando cae más o menos los 3 a 5 días. Mientras que la amilasa sube más o menos al día siguiente y se mantiene con una meseta bastante ancha y más o menos baja hasta normalidad a los 7 días. ¿Ya? Por eso quiero que inviertan eso, no sé por qué se acuerdo así. ¿Y qué hacemos en ese caso el paciente que ya pasó más de 7 días y está todo normal? Si está todo normal, ¿qué es lo que pesa? ¿Qué es lo primero que yo hice? La amnesia, Nuevamente, anamnesis, examen físico. Nosotros tenemos ¿qué formas de evaluar a los pacientes? Anamnesis, examen físico, exámenes de laboratorio y posteriormente exámenes de imagen. ¿A qué se refiere con pico de...? PIC. El PIC es el punto más alto de una curva. Pero ¿cómo puede...? Meseta es el punto, la sección más ancha. Pero cuando dice el pico a las 24 horas... Ay, no. ¿Yo sé? No, me confundí. No, pero son de esas curvas. Sí. Ya. En cuanto a tracto digestivo, no vamos a ver patologías cada una por separado, por eso lo vamos a ver después en cirugía. ¿Ya? El tracto digestivo, nosotros nos sirve la sangre oculta en deposiciones, pero la sangre oculta en deposiciones que nos sirve de verdad es el examen de sangre oculta en deposiciones inmunológico. No el inmunológico. ¿Ya? ¿Qué podemos encontrar acá? En general, en tracto digestivo, nosotros podemos presentarlo altamente positivo más o menos en pacientes con anemia, disfagia, náusea. ¿Cómo se puede asociar la sangre presente en el tubo digestivo como rectal bleeding o sangrado rectal, otros síntomas gastrointestinales o diarrea no sanguinolenta, etcétera? Esta tabla que está acá es solamente para mencionar que la indicación del estudio de sangre oculta en deposiciones inmunológico es el examen de elección para comenzar el estudio de un paciente con sangrado. Porque ¿qué no nos puede faltar en un paciente que dice que sangró por vía rectal? Ya, eso es vital, por favor, no se les olvide. Voy a decir algo que puede sonar un poco gracioso, pero es de toda veracidad. Es mejor meter el dedo que meter la pata. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que si yo no realizo el tacto rectal, puedo estar... ¿Qué se nos puede pasar por alto si no hago tacto rectal en un paciente que sangró por abajo? ¿Cuánto mide el recto?
15 centímetros. ¿Cómo se divide el recto? ¿Cómo creen? Si mide 15 centímetros. 5, 5, 5, obvio, ¿ya? Por eso, el nivel donde está el cáncer de recto es la forma en que nosotros lo vamos. Es totalmente distinto operar un cáncer de recto superior que un cáncer de recto medio y un cáncer de recto inferior, ¿ya? Y la distancia que yo voy a hacer no la voy a hacer con rectoscopio ni colonoscopia, la voy a hacer con dedo. Y esa distancia es a medir desde el margen anal hasta donde yo toco el cáncer. Así tan importante es diagnosticar un cáncer de recto. Tacto rectal, anamnesis, examen físico. Es vital, ¿ya? Coprocultivo sirve cuando tenemos, ojo, no son indicaciones estrictas, pero en general nosotros lo vamos a ver así. Diarrea acuosa, con las características que lo vemos acá, generalmente no sanguinolenta. Y los patógenos típicos son la Campylobacter, saprofítica, la salmonela, la shigella y el vibrio. ¿Qué vibrio es súper famoso sobre todo en Arica? El vibrio cholerae, ¿ya? La diarrea mucosanguinolenta o diarrea sanguinolenta, ¿qué es lo que vamos a ver? Es bastante menos común que la anterior, pero el patógeno típico que la presenta es la shigella. ¿Y cuál más? La salmonela. La salmonela, perfecto. La diarrea del viajero, que es una de las grandes bienvenidas que nosotros le hacemos a toda la gente que se toma un vasito de agua en Arica. A todos les pasó. Diarrea del viajero, ¿cuáles son? No son más comunes, más o menos los que habíamos conversado antes, Campylobacter, también salmonela y algunas víricas. Diarrea nosocomial o diarrea del... Ya, el nosocomio. ¿Han escuchado hablar de nosocomio? ¿Saben lo que es un nosocomio? No. Ya. ¿Por qué se produce? Porque ustedes entienden que la digestión es prácticamente una hidrólisis enzimática basada en el trabajo de bacterias, ¿ya? Que recurren en el tubo digestivo. Las bacterias que están en la primera porción del tubo digestivo, es decir, duodeno y parte del yeyuno, ¿son las mismas que están en el colon? El respeto de las colonias por sus segmentos permite que se absorban los alimentos de acuerdo a la proporción que estos recubren. Cuando uno recibe tratamiento antibiótico y este es inespecífico respecto a lo que me están tratando, sobre todo con tratamientos prolongados que dañan la cobertura intestinal de estas bacterias, tengo una alteración de estos límites y puedo tener una colonización o una sobreexpansión o sobrecrecimiento de otras bacterias, ¿ya? Esa alteración del tubo digestivo puede favorecer la aparición de AIR en quién. Y tiene un apellido, porque es sumamente jodido poder tratar esta cuestión. Generalmente se puede hacer con antianaerobios. ¿Conocen algún antibiótico antianaerobio? El metronidazol, que es el más clásico. Dosis. Ya. 500 ml. Si se lo aprenden ahora van a sufrir menos en el internado. ¿Ya? Otros patógenos que nosotros podemos ver en patógenos bacterianos que pueden causar diarrea aguda son la Campylobacter jejuni, la salmonela, la shigella y la yersinia enterocolítica, ¿ya? Pero fundamentalmente la Campylobacter jejuni. En imágenes, ¿cuál es la primera imagen que nosotros solicitaríamos a un paciente que quiera estudiarle el abdomen? Por alcance es más fácil tomar una radiografía que una ecografía, porque la ecografía... ¿Cuál es el problema de la ecografía? Tú tienes un ecógrafo ahí y tú dices, hay que tomarle una ecografía. ¿Cuál es el primer problema? ¿Quién? No, Platanos está ahí, po. Ya, primero el operador. Lo ideal sería que fuera el radiólogo, ¿cierto? Ya, listo. ¿Qué otra cosa? Creo que es por el estado, o sea, el sitio anatómico, porque los gases no permiten... Perfecto, excelente. ¿Por dónde se transmite mejor el sonido? Por el líquido. ¿Sabían eso o no? Física 1. Ya, excelente, doctor. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando hablamos de las vibraciones vocales y las diferencias? Cuando había líquido o no. ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo conversamos en tórax? Ya. Pónganse a estudiar. ¿Ya? Excelente. Entonces, la primera imagen que nosotros tenemos a disposición es la radiografía abdomen simple, ¿ya?
¿Qué es lo que nosotros podemos ver en una radiografía de abdomen simple? Nosotros vamos a ver distensión de asa, podemos ver en general, si tengo aire subdiafragmático, que es el signo clásico de perforación de víscera hueca. Puedo ver vólvulo sigmoide, puedo ver signo de pilemoneda, puedo ver neumatosis intestinal, puedo ver el signo del collar de perlas, todos signos referentes a obstrucción intestinal o el esfuerzo que tiene. Puedo ver niveles hidroaéreos, también se pueden observar en una radiografía, ¿ya? Miren, sobre todo para esta patología que son los signos de obstrucción intestinal, gas en el estómago, gas en el intestino, líquido en el intestino, patrón de escalera, de coito supino, patrón de escalera en bipedestación, niveles hidroaéreos. ¿Para qué nos sirve? Nosotros vamos a tener más o menos la misma clínica respecto a dos patologías, pero la radiografía nos sirve para poder, según estos hallazgos, poder diferenciarla entre el hilio paralítico y la obstrucción mecánica, porque el hilio paralítico es absolutamente distinto en relación a esto, porque no hay obstrucción. Es como el intestino hubiese perdido la capacidad de motilidad, ¿ya? Mientras que la obstrucción mecánica es una pared, en el sentido figurativo, ¿ya? Significa que yo tengo o estoy impedido de seguir con mi tránsito intestinal. Eso puede ser luminal, fecaloma, parásito, cuerpo extraño, etc. Puede ser del propio intestino. ¿Qué causa mecánica pudiese ser propia del intestino? Tumoración. Tumoral, cáncer, excelente, ¿ya? O puede ser extraluminal, ¿como qué? La vida. Brida, perfecto. Primera causa de obstrucción intestinal en mayores de 60 años. ¿Qué cosa dijo que era? Las bridas o adherencias. Si nosotros usamos un examen que se llama tránsito esófago, estómago, duodeno, ¿qué es lo primero que voy a tener acá? ¿Cómo se llama esta estructura que estoy viendo acá? Que tiene forma de esófago. Gracias. ¿Cómo se llama esta estructura que tiene forma de estómago? Gracias, porque son secos. Ya. ¿Qué es lo que yo voy a tener acá? Miren la diferencia. Acá yo voy a tener intestino delgado. ¿Ya? Y aquí se nos va a pasar un poco. Probablemente acá estamos en colon derecho. ¿Ya? Acá podemos ver niveles también a nivel del estómago. Podemos ver cómo ha avanzado. Acá también podemos ver alguna estrechez de acuerdo a alguna patología, etc. Esto lo vamos a ver en infantes, miren. ¿Ya? ¿En qué se ocupa el tránsito esófago-estómago-duodeno por lejos en los pacientes postoperados bariátricos? Nosotros siempre lo hacemos y es norma para nosotros. ¿Para qué nos sirve esta cuestión? A ver, ¿para qué creen ustedes que nos pudiese servir este examen? Profesor, allá, cuéntame tú, ¿qué es lo, aunque te equivoques, no importa. Usa toda tu imaginación y conversemos. ¿Qué es lo que, para qué crees que tú, si yo, mira, la pregunta es la siguiente, mira, pon atención. Yo operé a un paciente en una cirugía bariátrica, lo corté y lo pegué en varias partes. Y ahora yo le hago un estudio contrastado a través del lumen de todas esas partes. ¿Para qué yo lo estoy haciendo? Dejen que el colega conteste. Para verificar los resultados de la... ¿Cómo qué, po? Con tus palabras, no te compliques. Para observar si hay alguna función o... Perfecto, súper bien, profesor. Ya, que me haya quedado en algún sitio que lo apreté mucho y me haya quedado un poco obstruido. Excelente. ¿Qué otra cosa puede ser? Mira, si yo junto dos partes que estaban abiertas y las junto, ¿para qué me puede servir meterles contraste? Fuga, eso se llama filtración. Filtración, ¿ya? Panestenosis, puede haber filtración, ¿ya? Perfecto. ¿Son esas dos o también alguna otra cosa más? Apréndanse esas primero, ¿ya? Porque están en tercero. En cuarto vamos a ir apretando más y en sexto y en séptimo. Las imágenes pueden ser con contraste único, con doble contraste o con triple contraste. ¿Saben lo que es eso? Ya. Contraste, las radiografías con contraste significa que el contraste lo tomo por vía oral. Doble contraste significa que tomo oral y rectal, ¿ya? Y el rectal se hace puede ser a través de sondas generalmente, ¿ya? Y el de triple contraste significa que yo también estoy usando un contraste endovenoso, ¿ya?
La tomografía de abdomen, este examen ya no se llama TAC, porque ya no es axial únicamente. La tomografía de abdomen es el famoso escáner, ¿ya? Y el escáner, cada vez que ustedes soliciten un escáner para poder evaluar una patología abdominal, es siempre abdomen y pelvis con contraste. Me van a decir, doctor, pero ¿y qué importancia tiene el contraste a propósito de estos pacientes? ¿En qué paciente a ustedes no le darían contraste? Porque ¿dónde se filtra el contraste cuando tengo que eliminarlo del cuerpo? Entonces, ¿en qué paciente yo tendría mucho cuidado en ocupar contraste? Ya. Cualquier patología que sea. Ya, perfecto, cualquier patología. ¿De acuerdo? O sea, si yo vengo y el paciente ya tiene una CREA superior a 2, eso me tiene que llamar la atención y tener ojo. No significa que yo no puedo usar contraste en un paciente con insuficiencia renal. Yo puedo proteger el riñón y si es absolutamente necesario tomarle el escáner porque eso va a defender la conducta quirúrgica, yo le voy a tomar escáner igual con contraste y si lamentablemente tengo un daño renal, bueno, buscaré la forma de reproducirlo. O lo trato con más volumen o lo meto a diálisis. ¿Ya? Pero la decisión no puede esperar en la medida que eso afecte la evolución normal del paciente, porque todos los pacientes siempre, por cualquier patología, aunque sea la mínima importante, siempre va a tener el tiempo en contra. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo voy a ver cuando tengo contraste? Miren, contraste arterial, que más o menos llega a los 20-30 segundos, el portal venoso, que se demora el doble, el renal, que ya lo voy a ver casi a los 100 segundos, y después el equilibrium delay, que es ¿cuánto se llama? Es el que yo voy a ver cuando esté secretándose por el riñón, que es más o menos los 10 minutos. Por lo tanto, en general un escáner, la pasada del escáner debiese durar más o menos 10 minutos, pero con la salvedad de que los exámenes que yo quiero ver arteriales actualmente tienen que ser tomados con un delay no superior a los 30 segundos. Porque los escáneres que yo tengo ahora se llaman escáneres helicoidales. Se demora 15 segundos en pasar la máquina rápido de ida y de vuelta. Es súper rápido, ¿ya? Ahora bien, los cortes, cuando hablan de un escáner multicorte, son cuando son cortes ultra finos, en general no superan los 3 a 5 milímetros. ¿Qué significa eso? ¿El escáner sabe lo que es un escáner en realidad? Decir que uno se mete en la máquina, va entrando. ¿Pero qué toma el escáner cuando toma imágenes? ¿Qué son esas imágenes? Son radiografías. Son radiografías, ¿ya? El escáner toma radiografías, es un examen radiológico y toma radiografías. Dependiendo de la superficie, el abdomen puede llevarse hasta 300 radiografías, o sea, es una gran radiación. Pero las radiografías entre sí son cortes que pueden saltarse entre 3 a 5 milímetros. ¿Qué importancia tiene eso? Quiere decir, lo que yo estoy diciendo, quiere decir que entre corte y corte puede haber espacios en oscuro que el software completa, pero que en realidad no están viendo. ¿Qué importancia podría tener eso? Que encuentre una microtumoración, por ejemplo, que caiga en ese espacio y no lo vea. Excelente. ¿Qué otra cosa puede ser? Súper bien. ¿Qué otra cosa puede ser? Por allá la galería silenciosa. Hablen, chicos, por favor. Y niñas. Doctores, doctoras, cuéntenme, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué se les ocurre que pudiese haber con un escáner que nos muestra mucha información, pero puede tener cortes que se intercalan entre 3 a 5 milímetros? ¿Qué pudiese pasar? El doctor acá nos dice que hay un tumor que se nos había pasado. Puede ser, puede ser. Por lo tanto, ya te tiene que llamar la atención. ¿Será el examen más sensible para evaluar tumores de ese tamaño? La respuesta obvia es no. ¿Qué otra cosa se nos puede pasar? ¿Qué hablamos de la vesícula recién? ¿Dónde? Por allá, doctora. ¿Dónde va a estar ese cálculo? ¿Qué puede pasar? Si sale el cálculo de la vesícula. Ya, ok, ya, pero te saltaste de toda la vía biliar. En general, quedan pillados en la vía biliar. ¿Qué pasa si el cálculo mide menos de 3 milímetros, doctora? No sé. Doctora. ¿Qué se te ocurre? Pero habla con todo franqueza. No, aquí no te voy a regar, todo lo contrario. Yo quiero que se sientan con toda la confianza de poder hablar, aunque tengan algún error, lo vamos a corregir y vamos a conversar. Aquí esta clase es para hablar entre todos, no es para someter a nadie, ¿ya? Todo lo contrario. ¿Qué se te puede ocurrir? Imagínate,
tienes un examen, esto es para que hagan el trabajo de pensar lo que están solicitando, ¿ya? Es que es parte de entender cómo funcionan las solicitudes de exámenes en medicina. Tú vas a pedir un examen y tú crees que este paciente, no sé, pues tiene alguna patología biliar. ¿Te servirá el escáner? Tú vas a decir sí, no, ¿por qué sí, por qué no? Con tus palabras, no me des términos medio extraños, no, con tus palabras, ¿qué es lo que tú crees? Con la salvedad que te acabo de decir, que los cortes pueden ser entre 3 y 5 milímetros. No se va a ver el cálculo. Perfecto, ¿por qué no me respondiste? Eso lo sabía, excelente. Súper bien, súper bien. ¿Entiendes lo que acá, cuál es tu nombre? ¿Entiendes lo que acaba de decir la Cata? El escáner sí nos va a servir, probablemente para ver cálculo un poco más grande. ¿Para qué otra cosa? Imagínense si el cálculo no tiene partículas calcificadas, porque nosotros sí estamos tomando... ¿Qué es lo que se ve súper bien en la radiografía? Ya, obvio, ya. Por lo tanto, hay cálculos que por su constitución no carecen de calcio, por lo tanto los vamos a poder ver en un escáner, en coro. No se pueden ver. Por lo tanto, si yo quiero ver estructuras sólidas dentro de la vesícula, el examen de elección es la ecografía. Si yo quiero ver otra vez la vía biliar, que es un poco más fina y más estricto, lo que yo necesito ver puntualmente es la colangioresonancia. Colangioresonancia, ¿ya? La colangioresonancia es una resonancia nuclear magnética que usa la bilis como el propio contraste. ¿Ya? Con él. ¿O sin calcio? ¿En qué parte? De lo... Colágeno de resonancia que hay. La colangioresonancia es el examen de elección para el estudio de vía biliar. ¿Dónde están? ¿Por qué destacan tanto en el embarazo el uso para ver anormalidades fetales en la resonancia y no en el escáner? Porque menos invasiva en cuanto a la radiación. Así es, eso es fundamental. ¿Cómo funciona una resonancia nuclear magnética? ¿Saben cómo funciona? ¿No se le ocurre? ¿No cae en presencia? Es resonancia, sonido. Ya, ¿qué más? Desarrolla el término. Con imanes. Ya. No sé si reír o llorar. Ya, pero... Ya. La resonancia nuclear magnética trabaja con el agua. ¿Ya? ¿El agua qué característica tiene? ¿Cuál es la composición del agua? La composición nuclear. Ya, 2 hidrógenos y 1 oxígeno, ¿sí? Ya, no podría ser distinto. ¿O podría ser distinto? ¿Podría ser H2O2? Sí, pero La resonancia nuclear magnética es por lejos el examen de elección que nos sirve también para ver líquidos. O sea, cuando yo voy a ver líquido, voy a ver agua. Ya no hay zonas que tengan aceite en el cuerpo. Grasa sí, pero no aceite. Entonces nosotros vamos a ver líquidos. Cuando yo hablo de líquidos, hablo con aquellos fluidos que contengan agua. ¿Ok? Ustedes van a tener que traducir eso en su mente cuando yo hable de líquido. Son fluidos que contienen 2 hidrógenos y 1 oxígeno. El agua, ¿qué característica tiene? Bipolar. ¿De qué tipo? Bipolar. ¿Sí? Ya. ¿Qué significa eso? Que la nube de electrones se va a concentrar en un solo lado del polo, entonces se va a hacer un lado más positivo y el otro más negativo. Perfecto. Es como si nosotros estuviéramos en el centro, todas las partículas neutras y acá arriba tuviéramos una forma así. ¿Ya? Pero es una constitución molecular, porque estamos hablando, cuando hablamos de esta distribución, según la nube de electrones, nosotros vamos a hablar de acuerdo a la constitución de un solo átomo, pero estamos hablando de una constitución molecular. Significa que son, ¿a cuántos átomos hay acá? 3. Al mismo. No pueden haber nosotros la constitución molecular del agua. Oh, ya, perfecto. Lo que hace una resonancia nuclear magnética es ordenar las moléculas de agua y las alinea. Entonces están todas por acá, ¿sabes? Por acá, por acá, por acá. Empieza a hacer esto.
¿Ya? Y la lectura de electrones que esta hace en la medida que le afecta a la resonancia nuclear, porque las hace vibrar y alinear, permite formar una imagen estricta de aquello que contenga agua, luego de que se ha ordenado la partícula. Es una expresión como peruana, ¿no? Quédense con la idea que sirve para onda y agua. ¿Ya? Ya. Por lo tanto, en forma espontánea, ¿para qué me pudiese servir una resonancia? Si les acabo de decir que se va a formar agua, ¿ya? ¿Dónde? Para ver tejido cerebral. Perfecto, very good. Cerebro, ¿dónde más? Para ver la parte del pulmón. ¿Pulmón? ¿Sí? La pleura. En el caso del embarazo, para ver el líquido amniótico. Perfecto, ¿qué más? Tú me hablaste de cerebro, pero para abajo el cerebro así como está en el aire, así como... El estómago. No. Cefalorraquídeo. Canal raquídeo, donde está el líquido cefalorraquídeo, perfecto, ¿qué más? Vaso sanguíneo. Ya, excelente. ¿Ya? Ahora sirve para identificar como acumulación de líquidos sinoviales. También nos sirve, excelente doctora, ¿ya? Y si nos sirve a ver canal raquídeo, ¿qué creen ustedes que piden los traumatólogos cuando sospechan de una HNP? Una resonancia de columna, que es el examen, y ustedes van a ver cuando llegue el Pablo, ¿cuál es el examen de elección? El examen de elección para poder ver la columna, el examen es la resonancia de columna, ¿ya? ¿Dónde más entonces? Se está hablando de la guata. Lo mencioné 1 billón de veces. ¿Cuál es el examen de elección para evaluar vía biliar? Ya, la colangioresonancia, ya. No se les puede olvidar, se lo he visto 10 veces. Ya, voy a volver. La colangioresonancia. Donde usted posea agua, la resonancia tiene un uso, ya, y un uso bastante preciso. ¿Ok? Ese es el resumen mental que quiero que hagan ahora en tercero. En cuarto les voy a preguntar qué tipo de resonancia va a hacer para cada patología, y ahí empezar el baile. ¿Ya? Por ahora, apréndanse que existe este examen, trabaja sobre donde hay agua, hace una resonancia donde hay moléculas de agua, las alinea y permite visualizar una imagen donde hay un contenido de agua accesible. ¿Ya? La ecografía. La ecografía puede tener imágenes hiperecoicas donde se ve más brillante que lo que rodea la estructura, ¿ya? Y lo brillante se ve blanco, ¿ya? Hipoecoico que se ve negro, anecoico que se ve más oscuro, pero es más bien tipo gris, es más o menos indistinguible. Ecogénico significa que se ve más blanco respecto a las áreas circundantes de color negro. Homogéneo significa que la superficie de lo que estoy viendo es indistinguible, es prácticamente circular u homogénea. Por eso homogéneo. Y heterogénea significa que la superficie es irregular. Example. Hipoecogénico, negro. Isoecogénico, gris y gris, como una masa y el hígado, indistinguible las dos, excepto que tú ves una normalidad entre ambas. ¿Ya? Hipoecogénico, ¿qué voy a ver? ¿Qué creen que es hipoecogénico? El aire. Sí, pero yo no hago ecografías de pulmón. Es muy raro que yo me haga eso. En realidad la ecografía es para donde tengo masa o fluidos. Un conducto como sin ocupar. No, está absolutamente ocupado. ¿Por qué? Por liquid. Ya los quistes se ven así, la vía biliar se ve así, la vesícula biliar se ve así. ¿Ya? Hiperecogénico significa que es más blanco que lo que rodea, que lo que rodea la estructura. Se ve precisamente así. ¿Qué es lo que voy a ver hiperecogénico que creen ustedes? ¿Saben cómo funcionan las ondas de sonido? Más o menos. Algunas de las ondas que viajan. ¿De qué es dependiente que una onda de sonido atraviese en una estructura? De su. ¿De su qué? Posición. No, sí, o sea, sí, pero ¿cómo se llama eso? Del medio. No, alguien dijo algo con D y seguía con densidad. Ya, de la densidad de la estructura que yo estoy estudiando. ¿Ya? Cuanto más denso, pasan la pena. Mira.
¿Y cómo se producen las ondas de sonido en una ecografía? Tienen un enano gritando adentro. ¡Oh! No, ya, miren. Tienes cuarzos. ¿Sabían eso, no? No van a pensar que son unos cuarzos. No, sí, imagínense. ¿Ya? Se les somete a una estimulación eléctrica y los cuarzos empiezan a vibrar. Las ondas que se producen van a ir dirigidas a través del transductor para lanzarlas y esperar la vuelta, porque yo necesito recibir la respuesta de lo que está ocurriendo. Si yo tengo una estructura hiperdensa, ¿qué es lo que creen que va a pasar con la información que yo voy a recibir? Se va a devolver toda. Se va a devolver casi toda, ¿ya? Y aquí no va a haber nada. Yo voy a empezar, les voy a mandar una información y va a rebotar en la estructura porque es hiperdensa. Si la estructura en cambio no es densa, ¿qué va a pasar con la onda de sonido? La va a atravesar. La va a atravesar. Por lo tanto, la respuesta que yo voy a tener es menor. Y eso lo va a interpretar el software del aparato para informarme eso. Cuanto más densa es la estructura en la que yo le envío la onda de sonido, mayor va a ser la imagen que yo voy a recibir de vuelta porque está rebotando. Cuando la estructura en cambio es menos densa, la va a atravesar y la información que yo voy a recibir es mucho menor. ¿Alguien cachó o se perdieron? Y lo denso se va a ver de qué color en estos casos. Lo de eso, Adriana, ¿cómo crees tú? La blanca. Blanca. ¿Ya? No, esta parte, ¿por qué negro y no blanco? ¿En cuál? ¿Por qué se tendría que ver blanco si no es denso? Está rebotando. La interpretación de la densidad de la estructura que yo estoy haciendo es tiene el sufijo ecogénico. Es hiperecogénico en la medida que es más denso. Y si es hiperecogénico yo lo voy a dar de color blanco. ¿Qué es hiperecogénico? Un hueso. Hueso, ¿ya? ¿Qué más? Si yo le estoy hablando de abdomen, de vesícula, en los cálculos lo vamos a ver así, ¿ya? En cambio, ¿qué podría ser hiperecogénico? Que tiene una densidad tan baja que en realidad toda la onda de sonido lo atraviesa. El líquido, el líquido. ¿Ya? ¿Como qué? Líquido viscoso. Peritronio. Difícil. Sí, pero eso lo vamos a ver negro. Fundamentalmente las estructuras quísticas o aquellas que acumulan líquido. La vejiga, ¿cómo se va a ver? ¿Hiperecogénica o hipoecogénica? Pero, pero la vejiga siempre es así. No, dependiendo de si está con orina, ¿no? Ya, ok, una vejiga sin orina, ¿cómo se ve? O cómo pudiese verse, por aquí. Isocogénico. Y una vejiga con orina, por aquí. ¿Ok? Ya. La ecografía también se puede llevar al paciente porque los equipos de ecografía son trasladables, no son unas tremendas torres ahora. Tú te lo puedes llevar directo al maletín. De hecho, hay uno que no creo que lo hace Panasonic, que se puede comprar para el celular y tú puedes hacer ecografías directamente en el iPhone. ¿Ya? No es barato, así que no se lo pidan al viejo pascuero. Pero existe. Y, a ver, usted me dice, ay, pero ¿cómo va a compararlo? Por supuesto que no es lo mismo. Por supuesto que el traductor que a ustedes les van a vender probablemente no sea una cuestión así espectacular, pero te ayuda un montón para hacer cosas rápidas, como por ejemplo poner una vía siguiendo la vena, poner una vía arterial, reconocer si hay algún desgarro que sean de músculos muy superficiales, etc. ¿Ya? Te sirve. La ecografía ha avanzado un montón, ¿ya? Pero cuando yo les pregunte, por favor, no se vayan a equivocar. Cuando yo les pregunto qué es lo que significa, ¿qué creen que han escuchado hablar de la EcoFast? ¿Dónde se hace una EcoFast? ¿En qué lugares? En una iglesia, en una ya. Se hacen en una urgencia. ¿Qué significa EcoFast? Se la estoy preguntando yo, por lo tanto la respuesta no es rápido. FAST es una sigla, ¿ya? Que significa Focus Assessment Sonography in Trauma. ¿Qué significa eso? Una ecografía a domicilio. Significa que yo voy con la ecografía y voy al paciente. El paciente no va a una sala de ecografía para que yo le haga esta cuestión. Yo voy y se la hago. Y la principal función de una ecografía FAST es verificar o no la presencia o no de qué cosa. Líquido libre. Porque la presencia de líquido libre en un paciente politraumatizado es indicación quirúrgica.
Porque la mayor probabilidad es que el paciente chocó de frente, se apretó la guata, tiene una equimosis violenta en la guata, le hice la ecografía abdominal y tiene líquido libre. Doctor, este paciente tiene ascitis. ¿Qué tiene ese paciente? Ya, está sangrando ese paciente. Entonces, es una indicación de cirugía. ¿Entienden cómo funciona? Por allá la galería, ¿entiende cómo funciona? ¿No están perdidos? ¿Perdidas? Ya. Por acá, dudas. Esta clase lo encuentro la más entretenida de todo, porque es mía. ¿Ya? Pero, o sea, lo que pasa es que hay varias alternativas como para poder acceder como a los exámenes complementarios. No solamente son los exámenes de laboratorio, por eso me importaba que viera la parte, digamos, de imágenes. También existen procedimientos endoscópicos. ¿Qué procedimientos endoscópicos conocen ustedes? ¿O han escuchado? ¿O les han hecho? No sé. Si es algo muy privado, no lo digo. Doctor, me hago 10 colonoscopías al año. Estoy muy orgulloso. Innecesario. ¿Ya? ¿Qué procedimientos endoscópicos? La endoscopía digestiva alta, la colonoscopía. ¿Ya? ¿Por qué nos sirven los procedimientos endoscópicos? ¿Para qué nos puede servir una endoscopia digestiva alta? Para poder visualizar de verdad lo que Ver, obvio, ver. También es un procedimiento terapéutico. Puedo quemar. ¿Qué más puedo hacer con una endoscopia digestiva alta? Bien, profesor, excelente. Sacar una biopsia, súper bien. ¿Qué más? No se puede hacer eso. Con la endoscopia no. No puedo llegar, puedo tomar un cultivo, sí, pero no puedo llegar a eso tan rápido. Entiendo lo que me dijiste, pero debes entender también que es un proceso, ¿ya? Pero sí, puedes tomar un cultivo, sí, pero no puedes saber si hay presencia bacteriana, ¿ya? Porque la doctora está pensando en el test de ureasa, me imagino, ¿no? Exacto. Bien. Y ya, ¿qué más? Extraer un cuerpo extraño. Bien, doctor, extraer un cuerpo extraño. Perfecto, súper bien. ¿Ya? ¿Entiende más o menos? Todas esas son cosas que yo puedo hacer. ¿Qué más puedo hacer? Se hace cauterizaciones. Se puede hacer cauterización, se ocupa una cuestión que se llama argón plasma. ¿Ya? ¿Qué más se puede hacer? Es diagnóstica. ¿De qué puede ser diagnóstica? de algún cáncer, ¿no? De lo más evidente que yo puedo diagnosticar con una endoscopia. Sí se puede, pero algo más evidente, más evidente. Pero el paciente te dice, doctor, sangré. Entonces, ¿qué le puedes hacer tú? Muy bien. Le creo, pero mi endoscopía no. Así que vos le haces una endoscopía, ya, sí, efectivamente estaba sangrando. Y el paciente, ya. Puede ser diagnóstico en ese sentido. La endoscopía digestiva alta ve hasta aproximadamente la segunda o tercera porción del duodeno. Es muy difícil que una endoscopía, independiente del tamaño del paciente, pueda acceder más allá de la tercera porción del duodeno. ¿Ok? Ya. La endoscopía digestiva alta tiene una visión frontal, mientras que la duodenoscopía, que se hace con el mismo sistema, tiene una visión lateral. Entonces, ¿qué importancia tiene esa otra? Es de vital importancia, lo vamos a repetir. La colonoscopía, en cambio, nos permite ver región perianal, canal anal, recto inferior, medio y superior, colon sigmoides, colon descendente, colon transverso, colon ascendente y los últimos 15 centímetros de ilion. Por lo tanto, pregunta para el público: ¿qué pasa si yo tengo una hemorragia que está más allá de la cuarta porción del duodeno y antes de los últimos 15 centímetros de ilion? ¿Cómo yo la puedo diagnosticar? F para todos. ¿Ya? ¿Con otra imagen? ¿Ya? ¿Con cuál? Con la ecografía. Recién vimos la ecografía para... Tienes que decirme cómo diagnosticar la hemorragia. La ecografía no es el examen. Pero un paciente dice una hemorragia oculta. El test de hemorragia oculta, ¿qué te va a decir? El paciente sangra. Ya. Doctor, el paciente me dijo que sangraba y yo le hice un test de sangre oculta de funciones y efectivamente sangra. Y yo te digo, ya, ¿y qué quieres que haga? El paciente sangra, pues. Oigan, igual, sirve.
pero el test de oculta en sangre de posiciones te sirve cuando hay inmunología en general, sirve para hacer seguimiento de pacientes operados de cáncer. Porque si el test de sangre oculta de posiciones inmunológicas me comienza a salir positivo después de que yo resequé el cáncer, ¿qué puede significar? Que se llama una residuidad tumoral. ¿Ya? Bien. Pero entonces tengo este problema, tengo un montón de metros de intestino que no puedo ver con la endoscopia alta ni con la colonoscopia. Métala más adentro de eso. No, eso no se puede hacer, eso no se puede hacer. ¿Ya? ¿Qué hace? Una resonancia. Ya, un escáner. ¿Cómo se pide el escáner de abdomen para que sea lo más orientador posible? Ya, abdomen y pelvis con contraste, siempre abdomen y pelvis con contraste, ¿ya? Bien, es decir, sí, sangra en el intestino. ¿Qué más puedes hacer? Cápsula endoscópica. ¿Conocen la cápsula endoscópica? ¿Nunca visto la cápsula endoscópica? Una cápsula endoscópica es un examen que toma fotografía, tiene fotogramas, ¿ya? Y es del porte más o menos de una cápsula, un poroto, bueno, una cápsula endoscópica. ¿Ya? Pero este es como un poroto, ¿ya? Se pone un poroto, tiene la puntita redonda por los dos lados, y el paciente se la traga, o tú la puedes seguir con un software a distancia a través del Bluetooth, y el paciente puede continuar su vida normal. ¿Ya? Doctor, ¿y cómo sacan las imágenes? Imagínense ustedes. ¿Ya? El paciente tiene que eliminarlo en forma tradicional, ¿ya? Y alguien valiente tiene que recuperar esa cápsula y después traspasarla al computador. ¿Ya? No hay otra forma. No hay otra forma. Doctor, que la tenía ahora. Sí, es la medicina. ¿Ya? Bien. ¿Qué otra alternativa? ¿Esa para qué se detecta? La cápsula endoscópica pasa todo el tubo digestivo. Sí, por eso. Pero si por ejemplo tengo una hemorragia y ya pasó... Porque eso, ¿cuánto tiempo se ¿tú quieres ver que sea terapéutica además? Exacto, sí. Ya, depende. A ver, eso entra un poco en el detalle ya como de cuarto año, porque si tú necesitas que el estudio además sea terapéutico, claro, vas a empezar todo estudio, va a empezar siempre con endoscopía y colonoscopía, siempre, si tú tienes la duda. Si tú no la puedes observar y el paciente sigue grave, probablemente termine en pabellón antes de hacer otro estudio. Lo que yo te voy a mencionar a continuación son estudios para pacientes estabilizados. ¿Ya? El otro estudio que te sirve para poder diagnosticar sangre oculta, no en emociones, sangre oculta, o sea, una hemorragia oculta que yo no puedo observar ni por arriba ni por abajo con los métodos tradicionales, es el cintigrama con eritrocitos marcados con tecnesio 99. Así es el nombre, yo no lo puse. ¿Ya? ¿Qué es lo que usted hace? Usted marca eritrocitos con tecnesio 99 y lo sigue haciéndoles un cintigrama y ve la radiación que estos producen. Y le hace un cintigrama al paciente. Y a donde observa que sangra, usted puede ir dirigidamente y decir, perfecto, acá está sangrando. Ya les voy a mencionar un dato importante entre todos los exámenes que nosotros estamos viendo. Otro examen que te sirve además es la arteriografía selectiva de arteria mesentérica. ¿Ya? Arteriografía selectiva de arteria. ¿Cómo le hace una arteriografía de arteria mesentérica, doctor? Usted toma un catéter y por vía arterial baja por la aorta, ¿ya? Tienes que llegar, contactar con la aorta en forma retrógrada, pasar, hasta llegar a la arteria mesentérica superior, y en la mesentérica superior tú la vas a canular y vas a eliminar contraste. Y a donde llegue la sangre, si el sangrado es activo, tú vas a poder verlo. Entonces, ¿de qué depende que yo de estos exámenes me sirvan? Primero, de la cuantía. Pues si este paciente, yo estoy haciendo algo que es extremadamente preciso y localizado. Si este paciente está sangrando una brutalidad, se me va a confundir todo, voy a tener todo teñido, no me sirve. Voy a saber que sangra, pero no saber dónde. ¿Ya? No se puede saber. Si el sangrado es muy mínimo, estos exámenes me empiezan a dar información importante, porque yo voy a saber exactamente dónde sangra la gota y dónde se elimina después con el tránsito por el peristaltismo. Y así lo voy a poder reconocer. ¿Ya? ¿De qué depende entonces? De la cuantía, de la ubicación y fundamentalmente del flujo y tiempo. No solamente del volumen, sino cuánto estoy perdiendo por minuto. ¿Ya? Y ahí ustedes ven el tema de sensibilidad. Ahí ustedes pueden decirme una respuesta concreta y yo te digo, mira, en el examen de semiología, por ejemplo, ¿y cómo tú puedes saber que un paciente está sangrando? La primera respuesta es yo le voy a hacer una anamnesis, examen físico y tacto rectal sí o sí. Todo paciente que sangra. Ya, pero chica, perfecto. ¿Qué pasa si tú le haces la endoscopía arriba y la colonoscopía por abajo y no encuentras qué alternativas tienes tú y las vayas a mencionar? Con que las menciones es suficiente. ¿Ya? Con eso es más que con eso me dejan tranquilo. ¿Ok? ¿Qué hizo esta autor? Miren.
Esto que está acá es un sangrado activo. Nosotros lo vamos a ver como úlceras sangrantes. Los sangrados activos se pueden clasificar de acuerdo a la tabla de Forrest. ¿Ya? La clasificación de Forrest. Los sangrados activos, que en general, curiosamente, son arteriales, se ven como un jet. ¿Por qué el sangrado arterial se ve en jet y el venoso no? Y el venoso sangra como se refiere en napa, como haber derramado un vaso. Por la presión. Por la presión. ¿Ya? Esa es la razón. ¿Ya? Puedo ver un sangrado en jet, inyectar, hacer inyectoterapia con adrenalina y eso va a producir una vasoconstricción importante y con eso disminuir, puedo quemar ese vaso o puedo ligarlo. Acá, estar en el esófago, creo que está en el esófago, no sale. ¿Ya? Pero vamos, pongo usted que está en el esófago y lo que han encontrado es un varices esofágico, que también puede ser causa de hemorragia digestiva alta. ¿Ya? Y eso lo que usted puede hacer es ligar el varices esofágico. Después esto se necrosa, se desprende y se elimina por vía digestiva, no hay ningún problema. ¿Ok? Se fibrosa eso después. ¿Ya? Estas son varices cardiales, dicen ahí, que son cerca del cardias. ¿Ya? Obvio. Y este es el duodeno. El duodeno ustedes lo van a ver porque la superficie del estómago comienza a cambiar y aquí tienen estos pliegues. ¿Ya? La presencia de pliegues inmediatamente después del píloro indica que usted ha llegado al duodeno. ¿Ya? Las indicaciones y las contraindicaciones de colonoscopía, apréndanselas también. Estas imágenes son para lo que vamos a encontrar abajo. Si usted ve esto, ¿qué cree? Cáncer de colon. Todo pólipo que se encuentra en el colon se saca. No se juega a la apuesta ni a la ruleta rusa con los pacientes. Si usted ve un pólipo y está haciendo una colonoscopía, usted lo reseca y lo manda a biopsia. Todos. Colitis cuando tienes inflamación, obviamente. Nosotros la mucosa cuando está sometida a luz blanca, digamos artificial, es blanca la mucosa. Cuando está rosada o hiperémica, como la podemos ver en la D, nosotros vamos a encontrar ya cuando son la C es divertículo, que son esos hoyitos que tienes ahí. Los futboleros me van a entender la comparación, pero es como que si una pelota de fútbol se hubiese vencido en uno de los cuadrantes y le sale un cototo, ¿ya? Eso es lo que le sucede al colon cuando nosotros hablamos de divertículo, y son globitos que se forman fuera del lumen, ¿ya? ¿Por qué son importantes reconocerlos? Porque estos globitos carecen de una motilidad correcta, entonces en ocasiones se llenan de contenido fecal y el contenido fecal se puede reproducir acá y eso puede producir inflamación. La inflamación de esto se llama diverticulitis, la presencia de esto se llama se llama diverticulosis. La enfermedad respecto a esto se llama enfermedad diverticular. Diverticulosis, enfermedad diverticular, diverticulitis. ¿Ya? Esto que está acá, cuando hablamos de hiperémica, corresponde a procesos inflamatorios largos que tienen que ver con la colitis, la E con enfermedades tipo malformaciones arteriovenosas, la F como úlcera rectal, la G que son hemorroides. Recuerden que los vasos hemorroidales son venosos y todos los seres humanos lo poseen. La enfermedad hemorroidal es una cosa distinta. La dilatación patológica de estos vasos venosos es la enfermedad hemorroidal. La complicación puede ser de la trombosis del sangrado. Son causas comunes de hemorragia digestiva baja. ¿Ya? Y... the police. Gorda. ¿Bien en clase? No, te llamo en un minuto. ¿Vale? Todo. No voy a hablar de la melanosis coli porque se van a confundir un poco. Ya. ¿Se acuerdan que hablamos que la endoscopía tenía una imagen que era frontal y existía un examen que también era endoscópico, pero que tenía una imagen lateral que se llama duodenoscopía? Las ERCP significa pancreatoduodenectomía retrógrada endoscópica. Pancreatoduodenectomía retrógrada endoscópica. ¿Ya? Actualmente se evita que esto sea P, que sea pancreas, porque cada vez que el páncreas uno lo ve, lo toca, lo insulta, le tira una gotita de agua, lo pincha, lo mueve, el páncreas va a llorar. Siempre el páncreas es hipersensible a cualquier noxa. Imagínense el ser humano más sensible del mundo, el páncreas 1000 veces peor. El páncreas no se ve, el páncreas no se toca, el páncreas no se usted ahí déjelo tranquilo, no haga nada al páncreas, ¿ya? Cuando usted te opera un páncreas, no lo toque. Olvídese que está ahí, no le haga nada. Pero en el momento que usted le hace cualquier cosa a la más mínima, el páncreas va a inflamarse, no solamente en el sitio, sino que va a desencadenar una respuesta inflamatoria porque además tiene enzimas proteolíticas cabronas. Cada vez que esto lo posee, es tan fuerte lo que produce en relación a las enzimas proteolíticas del jugo pancreático que si usted obstruye la salida del páncreas, el páncreas se va a autolizar y va a empezar a consumirse a sí mismo. Esa enfermedad se llama
Ya, es súper grave. De hecho, ustedes cuando lo reproducen en el tiempo, produce cambios fisiopatológicos relacionados a isquemia, trombosis. Si esto no se resuelve, posteriormente va a producir necrosis, y la necrosis va a producir la liberación, si es que se acumula un poco de sangre, una cuestión que se llama pancreatitis necromorrágica. La pancreatitis, en general, se operaban hasta hace más o menos 25 años. Muchos de mis profesores lo operan, ahora no hacemos eso, ya no se hace. ¿Por qué? Porque usted tiene este tipo de examen que lo vamos a ver ahora. Recuerden las indicaciones de IRCP. ¿Qué es la IRCP? La pancreatodonectomía, o sea, la pancreatografía retrógrada endoscópica. No sé si pancreatografía retrógrada endoscópica, quizás, no, si lo ven en la grabación, por favor, me corrigen. El examen, perdón, les pido mil disculpas, me confundí con una cirugía. La IRCP se llama pancreatografía retrógrada endoscópica. ¿Ya? Pancreatografía retrógrada endoscópica. ¿Ya? Endoscopio, retrógrada, colangio, pancreatografía, retrógrada endoscópica. La C es de colangio, porque lo que estamos tratando de buscar es precisamente la vía biliar. Colangio, pancreatografía, retrógrada endoscópica. ¿Ya? Insisto, la P ya no se usa. No le metemos contraste al páncreas, porque si el páncreas recibe contraste se va a inflamar. Y usted va a tener después del examen que le está realizando, no piensen en el examen de semiología. Después del examen usted va a tener este problema. Entonces, yo le hago una duodenoscopía a los pacientes que yo necesito realizar una IRCP. Y tiene una visión lateral, porque si fuera anterior yo no podría ver la papila. Recuerden que la papila está por medial, que es el sitio donde desemboca el colédoco junto con el conducto pancreático principal. ¿Ya? Por lo tanto, el endoscopio en este caso es un duodenoscopio que tiene una visión lateral. Y eso me permite poder trabajar en forma lateral a la papila. Me permite canularla, me permite meterle contraste y además usar canastillos de Dórmea que me permiten tomar el cálculo si es que este existiera y poder traérmelo de vuelta y descomprimir la vía biliar. ¿Ya? ¿Ok? Ya. CETUT. Recuerden que las clases son solamente orientaciones y tocan la superficie del tema en cuestión. Es vital que agarren el libro, cualquiera este sea la bibliografía, y lo lean y estudien, porque con la clase no es suficiente. Van a tener harta información, pero en la medida que esto no es suficiente como estudio, el estudio recién comienza o lo consolidan una vez que agarran el libro y leen profundamente. ¿Ya? Acuérdense también que las preguntas de semiología van a ir subiendo en complejidad a medida que vayan avanzando en este semestre. ¿Ya? Así que no basta, insisto, no basta con la clase, agarra el libro y estudie. ¿Ya? ¿Dudas? Ay, profe, dudas de la hemorragia, no entendí. ¿En alguna es normal cuando sea patológico? ¿Qué uso? No está en hemorragia. No, hemorragia, ¿por qué? Ay, eso como cúmulos de sangre que se ponen a veces en el recto. ¿Cuál es como esa? Hay que mostrar una imagen. A ver, ¿qué se me fue el nombre de la? A ver, anda una luz. Ya, hemorroides. Las hemorroides pueden ser naturales y también para. La patología hemorroidal es cuando el hemorroide se dilata, se trombosa o se ulcera y sangra, ¿cachai? Los hemorroides son naturales, en caso de que no lleguen a pasar eso. Los vasos hemorroidales no son patológicos, existen de forma normal, es el retorno venoso de esa zona. Cuando estos se dilatan, se trombosan o se rompen y sangran, empieza la enfermedad hemorroidal. Y en ese caso, ¿qué se podría hacer? ¿Cómo? En el caso de la hemorroide, ¿qué se podría hacer? Las alternativas son vastas, desde baños de asiento, inyectoterapia, uso de crema, analgesia, mejorar el hábito intestinal, bueno, y la cirugía como última instancia. Al duodeno. ¿Qué vos no te entiendo? ¿Se voy a retraer?